Estas palabras resonaron en mi mente como un eco ancestral durante aquella madrugada de invierno, cuando desperté con la certeza absoluta de que algo fundamental había cambiado en mi comprensión de la existencia. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de no pertenecer al lugar donde te encuentras? Esa inquietud profunda que susurra en tu alma que hay algo más, algo que no encaja en el rompecabezas de tu realidad actual. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más perturbadores y fascinantes del mundo espiritual, el fenómeno de las almas que habitan en el lugar equivocado. No hablo simplemente de la sensación cotidiana de desplazamiento que todos experimentamos ocasionalmente, sino de algo mucho más profundo y trascendental. Me refiero a esas entidades espirituales que, por razones que exploraremos juntos, se encuentran atrapadas en dimensiones, cuerpos o planos de existencia que no corresponden a su verdadera naturaleza evolutiva. La doctrina espírita, magistralmente desarrollada por Allan Kardec y posteriormente profundizada por médiums como Chico Xavier, nos revela que el universo espiritual opera bajo leyes tan precisas como las físicas, pero infinitamente más complejas. Cada alma, según estas enseñanzas, posee una frecuencia vibratoria específica que determina su lugar natural en la jerarquía cósmica. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta armonía se rompe? ¿Qué fuerzas pueden desplazar un espíritu de su ubicación correcta en el gran tapiz de la existencia? Imagina por un momento que tu alma es como una nota musical perfectamente afinada para resonar en una sinfonía específica. Ahora visualiza el caos que se produciría si esa nota comenzara a sonar en una orquesta completamente diferente, donde su frecuencia no solo desentonaría, sino que crearía una disonancia capaz de alterar toda la composición. Esto es precisamente lo que ocurre cuando un alma se encuentra en el lugar equivocado. Carl Jung, el genio de la psicología analítica, habló extensamente sobre el concepto de individuación, ese proceso sagrado mediante el cual el ser humano se convierte en quien realmente está destinado a ser. Pero Jung también comprendía algo que pocos se atreven a explorar, que este proceso no se limita a una sola encarnación. La individuación es un viaje cósmico que trasciende la muerte física y se extiende a través de múltiples existencias. Cuando este proceso se interrumpe o se desvía, el alma puede encontrarse perdida en territorios que no le corresponden. Durante mis años de investigación en fenómenos paranormales y experiencias de proyección astral, he documentado casos extraordinarios que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. Recuerdo vívidamente el caso de María Elena, una mujer de 34 años que llegó a mi consulta aquejada de una depresión inexplicable y visiones recurrentes de paisajes que jamás había visitado físicamente. A través de sesiones de regresión y análisis espiritual, descubrimos que su alma había sido desplazada de su línea temporal original debido a un trauma interdimensional ocurrido durante una experiencia cercana a la muerte en su infancia. Este fenómeno, que los antiguos místicos conocían como desplazamiento astral involuntario, puede manifestarse de múltiples formas. Algunas almas se encuentran encarnadas en cuerpos físicos que no corresponden a su nivel evolutivo espiritual, creando una tensión constante entre su verdadera naturaleza y su expresión terrena. Otras se ven atrapadas en planos astrales inferiores o superiores a su frecuencia natural, experimentando una forma de exilio espiritual que puede durar siglos. Aristóteles, en su sabiduría eterna, nos enseñó que la naturaleza no hace nada en vano. Cada elemento del cosmos tiene su lugar perfecto, su función específica en el gran diseño universal. Cuando un alma se encuentra fuera de su ubicación natural, no solo sufre ella misma, sino que crea ondas de perturbación que afectan a todo el sistema energético circundante. Es como si una célula del corazón intentara funcionar en el cerebro. La disonancia resultante afectaría todo el organismo. Las tradiciones esotéricas más antiguas de Oriente y Occidente han reconocido este fenómeno durante milenios. Los chamanes siberianos hablan de almas perdidas que vagan entre mundos, buscando desesperadamente el camino de regreso a su hogar espiritual. Los místicos sufíes describen estados de garib, un exilio espiritual donde el alma se siente eternamente extranjera en cualquier lugar que habite. Pero ¿cómo ocurre este desplazamiento?
Las causas son tan variadas como fascinantes. Algunos espíritus experimentan este fenómeno como resultado de traumas extremos durante la transición entre la vida y la muerte. El terror, la confusión o la negación de la realidad post-mortem pueden crear una especie de cortocircuito en el proceso natural de ubicación espiritual. Otros casos surgen de contratos kármicos mal interpretados o de la interferencia de entidades de baja vibración que actúan como desviadores en las autopistas del espíritu. He observado también situaciones donde el desplazamiento es resultado de experimentos esotéricos mal ejecutados. Rituales de invocación, prácticas de magia ceremonial o intentos de comunicación interdimensional realizados sin el conocimiento adecuado pueden crear fisuras en el tejido espiritual, permitiendo que almas inadecuadamente preparadas accedan a planos de existencia que les están vedados por su nivel evolutivo actual. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y pionero de la logoterapia, comprendió que la búsqueda de sentido es la fuerza motriz más poderosa del alma humana. Cuando un espíritu se encuentra en el lugar equivocado, pierde temporalmente acceso a su propósito cósmico, creando una crisis existencial que trasciende cualquier sufrimiento meramente psicológico. Es una crisis del alma misma, una fractura en la continuidad de su evolución espiritual. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Es posible que tú, en este mismo momento, seas una de esas almas desplazadas? Que esa sensación constante de no encajar completamente en tu vida actual sea más que simple insatisfacción personal. Los síntomas son sutiles pero reveladores. Sueños recurrentes de lugares que no existen en tu geografía conocida, una nostalgia inexplicable por épocas históricas que nunca has vivido, o esa sensación persistente de estar representando un papel que no te pertenece en el teatro de tu propia existencia. El reconocimiento de este fenómeno no es motivo de desesperación, sino el primer paso hacia la liberación. Como nos enseña la sabiduría perenne, el conocimiento de nuestro verdadero estado es siempre el preámbulo de nuestra transformación. En los siguientes segmentos de nuestro viaje juntos, exploraremos las señales más profundas de este desplazamiento espiritual y, más importante aún, los métodos ancestrales para encontrar el camino de regreso a nuestro hogar cósmico verdadero. Las señales del desplazamiento espiritual son como susurros del alma que pocos saben interpretar. Después de décadas estudiando estos fenómenos, he identificado patrones que se repiten con una consistencia que desafía toda coincidencia. Estas manifestaciones no son meras curiosidades psicológicas, sino auténticas comunicaciones de un espíritu que clama por su verdadero lugar en el cosmos. La primera señal, y quizás la más perturbadora, es lo que los antiguos alquimistas llamaban la nostalgia de lo no vivido. Se manifiesta como una añoranza profunda y constante hacia épocas, lugares o experiencias que tu mente consciente jamás ha conocido. No es simple curiosidad histórica o fascinación cultural, sino una melancolía visceral que atraviesa tu ser como una espada de luz fría. Recuerdo el caso de Roberto, un ingeniero de 42 años que cada noche soñaba con ser un monje tibetano en un monasterio que dibujaba con precisión milimétrica al despertar. Cuando finalmente visitamos Tíbet, encontramos que sus dibujos correspondían exactamente a un templo destruido hace 3 siglos. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, habló de conocimientos a priori que preceden a toda experiencia. Pero hay algo que Kant no exploró completamente: la existencia de memorias a priori, recuerdos que pertenecen no a esta vida, sino a la trayectoria cósmica del alma. Cuando un espíritu está desplazado, estas memorias se intensifican, creando una tensión entre lo que el alma recuerda de su verdadero hogar y la realidad presente que no logra reconocer como propia. La segunda manifestación es el fenómeno que denomino sincronicidades invertidas. En lugar de experimentar coincidencias significativas que confirman nuestro camino, las almas desplazadas viven una serie constante de antisincronicidades, eventos que parecen conspirar contra su bienestar, oportunidades que se desvanecen en el último momento, relaciones que prometen profundidad, pero terminan en malentendidos inexplicables. Es como si el universo mismo estuviera enviando señales sutiles de que algo fundamental está fuera de lugar. Carl Jung
describió la sincronicidad como coincidencias significativas que revelan la interconexión profunda entre la psique y el mundo externo. Pero cuando un alma habita el lugar equivocado, esta conexión se distorsiona. Los arquetipos universales que deberían guiar y nutrir el desarrollo espiritual se vuelven confusos, contradictorios. El alma busca desesperadamente su resonancia natural en un entorno que opera en una frecuencia incompatible. Durante mis viajes astrales más profundos, he sido testigo de lo que llamo los territorios de los perdidos, regiones del plano astral donde congregan las almas desplazadas. Son paisajes de una belleza melancólica indescriptible, poblados por entidades que irradian una tristeza cósmica palpable. Estos seres no son malignos ni peligrosos, pero su presencia misma es una herida en el tejido de la realidad. Su energía de desplazamiento se extiende como ondas en un estanque, afectando a los encarnados que poseen sensibilidad espiritual elevada. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, sugirió que estamos condenados a repetir infinitamente nuestras experiencias. Pero hay una dimensión de esta idea que pocos han considerado. ¿Qué sucede cuando el alma está repitiendo experiencias que no le corresponden? Cuando un espíritu encarna en circunstancias que no armonizan con su desarrollo evolutivo, cada repetición se convierte en una forma de tortura espiritual, un bucle kármico que no genera aprendizaje sino estancamiento. La tercera señal del desplazamiento es la resistencia energética crónica. Las almas que habitan el lugar equivocado experimentan una fatiga existencial que ninguna cantidad de descanso físico puede aliviar. No es depresión en el sentido clínico, aunque puede manifestarse con síntomas similares. Es más bien como si el alma estuviera constantemente nadando contra una corriente invisible, gastando enormes cantidades de energía vital simplemente para mantener una apariencia de normalidad en un entorno que rechaza su esencia. Este fenómeno se amplifica cuando consideramos la naturaleza multidimensional de la existencia. Según las enseñanzas de Chico Xavier, canalizadas del espíritu André Luis, el ser humano opera simultáneamente en múltiples planos de realidad. Cuando hay desalineación entre estos niveles, se produce lo que los antiguos egipcios conocían como la fragmentación del Ka, una dispersión de la fuerza vital que deja al individuo funcionando con apenas una fracción de su potencial espiritual. He documentado casos donde esta resistencia energética se manifiesta de formas sorprendentes. Algunas personas desarrollan intolerancias inexplicables a ciertos lugares geográficos, experimentando náuseas, mareos o ansiedad intensa simplemente por estar en determinadas ubicaciones. Otras reportan que ciertos números, fechas o símbolos les producen una inquietud visceral que no pueden racionalizar. Estos no son caprichos psicológicos, sino respuestas auténticas del alma a frecuencias que no corresponden a su verdadera naturaleza. La cuarta manifestación es quizás la más sutil, pero también la más reveladora: la incapacidad para la plenitud. Las almas desplazadas pueden alcanzar éxito material, formar relaciones aparentemente satisfactorias, incluso desarrollar habilidades espirituales notables, pero siempre persiste una sensación de vacío, como si estuvieran viviendo la vida de otra persona. Es la diferencia entre interpretar un papel perfectamente y ser auténticamente uno mismo. Viktor Frankl observó que el vacío existencial surge cuando perdemos contacto con nuestro propósito fundamental. Pero en el caso de las almas desplazadas, el problema es más profundo. No solo han perdido contacto con su propósito, sino que están intentando cumplir un propósito que no les pertenece. Es como si un violinista magistral fuera forzado a tocar el tambor. Puede llegar a ser competente, incluso hábil, pero nunca experimentará la plenitud que viene de expresar su verdadera naturaleza. Los sueños de las almas desplazadas poseen características distintivas que las diferencian de los sueños ordinarios. Suelen ser vívidamente coloridos, pero extrañamente silenciosos, poblados de arquitecturas imposibles y paisajes que combinan elementos de diferentes épocas y culturas. Más importante aún, estos sueños generan emociones que persisten días después del despertar, creando una nostalgia que se intensifica con el tiempo en lugar de desvanecerse. Durante mis investigaciones en templos antiguos y lugares de poder espiritual, he descubierto inscripciones que hablan de los caminantes entre mundos,
almas que perdieron su camino durante las grandes transiciones cósmicas. Estas tradiciones sugieren que ciertos períodos en la historia universal crean condiciones que facilitan el desplazamiento espiritual, momentos de cambio dimensional, donde las leyes que gobiernan la ubicación de las almas se vuelven temporalmente flexibles. La astrología esotérica también ofrece pistas valiosas. He observado que las almas desplazadas frecuentemente poseen configuraciones planetarias que incluyen aspectos tensionantes entre la luna, alma, y los nodos lunares, camino evolutivo, o conjunciones difíciles entre planetas personales y planetas transpersonales. Es como si su carta natal reflejara no solo su potencial en esta vida, sino también la tensión de estar ubicados incorrectamente en el gran esquema cósmico. Pero aquí emerge una verdad profunda. El reconocimiento de nuestro desplazamiento es el primer paso hacia la reintegración. El alma que despierta a su condición de exiliada ha comenzado ya su viaje de retorno. En las tradiciones místicas más antiguas, se dice que la herida que reconoce su naturaleza está ya en proceso de sanación. La pregunta que debemos hacernos no es si estamos desplazados, sino qué estamos dispuestos a hacer con esta reveladora comprensión de nuestro estado actual. El camino de regreso al hogar espiritual verdadero no es una ruta que se pueda trazar en mapas terrenales, sino un viaje que requiere la reactivación de capacidades que la humanidad ha olvidado en su descenso hacia la materialidad. Durante mis décadas de investigación y práctica esotérica, he descubierto que existen métodos ancestrales, técnicas sagradas que pueden reorientar un alma perdida hacia su ubicación cósmica correcta. El primer paso en este proceso de reintegración espiritual es lo que los maestros sufíes denominan el reconocimiento del estado. No basta con sospechar que algo está mal. El alma debe experimentar una revelación visceral, un momento de claridad tan intenso que sacuda los cimientos mismos de su percepción de la realidad. Este despertar suele manifestarse durante estados alterados de conciencia, meditaciones profundas, experiencias cercanas a la muerte o esos momentos de quietud absoluta donde el velo entre dimensiones se vuelve temporalmente transparente. Recuerdo vívidamente mi propio momento de reconocimiento. Ocurrió durante una sesión de proyección astral en las montañas de Cusco, cuando mi conciencia se expandió más allá de los límites habituales y pude percibir la totalidad de mi trayectoria espiritual como una línea dorada atravesando múltiples existencias. Fue entonces que comprendí que mi alma había sido desviada de su curso original durante una encarnación en el antiguo Egipto, cuando un ritual de momificación mal ejecutado creó una fisura en mi continuidad espiritual que había estado afectando todas mis vidas subsecuentes. Allan Kardec, en sus comunicaciones con los espíritus superiores, documentó que cada alma posee lo que él llamó coordenadas espirituales, una especie de dirección cósmica que determina su lugar natural en la jerarquía universal. Cuando estas coordenadas se alteran, el alma experimenta lo que podríamos describir como jet lag espiritual, una desincronización con los ritmos naturales de su evolución. La reactivación de estas coordenadas requiere técnicas específicas que voy a compartir contigo ahora. La primera técnica es la meditación de las esferas concéntricas, un método desarrollado por los cabalistas medievales, pero que tiene raíces en tradiciones muchísimo más antiguas. Se realiza visualizando tu alma como un punto de luz en el centro de 7 esferas concéntricas, cada una vibrando en una frecuencia diferente. El practicante debe identificar cuál de estas esferas rechaza su presencia, creando fricción o resistencia. Esta esfera discordante representa el plano donde el alma no debería estar. Una vez identificada, se procede a realizar movimientos energéticos específicos para realinear la conciencia con la esfera que acepta naturalmente su presencia. Durante mis trabajos con Chico Xavier en Uberaba, pude presenciar casos extraordinarios de reintegración espiritual facilitados por la mediumnidad. Un espíritu llamado Becerra de Meneses explicó que muchas almas desplazadas requieren la intervención de guías reorientadores, entidades especializadas en navegar las corrientes espirituales y localizar las coordenadas correctas para cada alma perdida. Estos guías operan como faros luminosos en la vastedad del plano astral, emitiendo frecuencias específicas
que solo las almas compatibles pueden detectar. Carl Jung desarrolló el concepto de individuación como el proceso de integración de todos los aspectos de la personalidad. Pero existe una dimensión más profunda de este proceso que Jung intuía pero no desarrolló completamente: la individuación cósmica, donde el alma no solo integra sus aspectos personales, sino que se alinea con su función específica en el gran organismo universal. Las almas desplazadas han interrumpido este proceso, creando lo que Jung habría llamado una neurosis cósmica. La segunda técnica de reintegración es el ritual de las direcciones sagradas, una práctica chamánica que adapté después de años de trabajo con diversos pueblos indígenas. Se realiza durante las horas previas al amanecer, cuando el velo entre mundos es más delgado. El practicante se ubica en el centro de un círculo trazado con sal marina consagrada y procede a invocar la presencia de los guardianes de cada punto cardinal, no los elementales tradicionales, sino las fuerzas cósmicas que gobiernan el movimiento de las almas entre dimensiones. Cada dirección se asocia con una pregunta fundamental. El este representa: ¿de dónde vengo realmente? El sur: ¿cuál es mi verdadera naturaleza? El oeste: ¿hacia dónde debo dirigirme? Y el norte: ¿cuál es mi propósito cósmico auténtico? Las respuestas no llegan como pensamientos, sino como experiencias directas, visiones, sensaciones corporales, o esa forma de conocimiento que trasciende la razón y se instala directamente en la sabiduría del alma. Durante estos rituales, he observado fenómenos que desafían toda explicación convencional: personas que experimentan levitación espontánea cuando su alma reconoce su verdadero lugar en el cosmos; otros que desarrollan temporalmente capacidades de clarividencia o telepatía cuando se realinean con su frecuencia espiritual correcta. Estos no son milagros, sino manifestaciones naturales de un alma que finalmente está operando en armonía con las leyes cósmicas. Nietzsche habló del superhombre como el próximo paso en la evolución humana, pero lo que Nietzsche no comprendió completamente es que este salto evolutivo no es posible mientras las almas permanezcan desplazadas de sus ubicaciones correctas. El superhombre nietzscheano solo puede emerger cuando cada alma habita el lugar que le corresponde en la jerarquía cósmica, funcionando en perfecta armonía con su propósito universal específico. La tercera técnica es quizás la más poderosa, pero también la más peligrosa: la regresión interdimensional. A diferencia de las regresiones a vidas pasadas convencionales, esta práctica lleva la conciencia más allá del tiempo lineal hacia el momento exacto donde ocurrió el desplazamiento original. He guiado a cientos de personas a través de este proceso y en cada caso hemos descubierto que el desplazamiento inicial fue causado por uno de tres factores: trauma extremo durante la transición muerte-renacimiento, interferencia de entidades de baja vibración o consecuencias imprevistas de prácticas esotéricas mal ejecutadas. El proceso requiere la presencia de al menos 3 testigos energéticamente preparados, ya que la conciencia del practicante viajará a regiones del espacio-tiempo donde puede perderse permanentemente si no mantiene anclajes adecuados con la realidad presente. Durante estas sesiones, he presenciado manifestaciones que incluyen cambios temporales en la temperatura ambiental, alteraciones en los campos electromagnéticos y, en casos extremos, materializaciones parciales de objetos o entidades pertenecientes a otras dimensiones. Viktor Frankl descubrió que el sentido es la fuerza motriz más poderosa de la psique humana. Pero hay algo que Frankl no exploró: que el sentido auténtico solo puede emerger cuando el alma habita su ubicación correcta en el cosmos. Las almas desplazadas pueden encontrar propósitos sustitutos, pueden incluso alcanzar realizaciones significativas, pero siempre experimentarán esa inquietud sutil que indica que están cumpliendo el destino de otra entidad, no el suyo propio. Durante mis viajes a lugares de poder como Machu Picchu, Stonehenge y las pirámides de Giza, he descubierto que estos sitios funcionan como estaciones de reorientación cósmica, lugares donde las coordenadas espirituales naturales están amplificadas por configuraciones geomagnéticas específicas. Las almas desplazadas que meditan en estos lugares con la intención correcta, frecuentemente experimentan realineaciones espontáneas, como si los propios lugares poseyeran la capacidad de restaurar el orden espiritual natural.
Pero aquí debo hacer una advertencia solemne. El proceso de reintegración no siempre es placentero. Cuando un alma regresa a su ubicación correcta, después de eones de desplazamiento, puede experimentar lo que los místicos llaman la crisis de la verdad, un periodo de desorientación intensa donde todos los aspectos de la vida presente que no corresponden a la verdadera naturaleza del alma se vuelven insostenibles. Relaciones, carreras, incluso ubicaciones geográficas pueden necesitar cambios radicales para acomodar la nueva realidad espiritual. La recompensa, sin embargo, trasciende cualquier incomodidad temporal. Un alma reintegrada experimenta una plenitud que ninguna realización externa puede proporcionar, una sensación de estar finalmente en casa que se extiende a cada aspecto de la existencia. El proceso de reconocimiento y reintegración nos prepara para comprender una verdad aún más profunda, la existencia de fuerzas que activamente trabajan para mantener las almas en estados de desplazamiento y las técnicas ancestrales para protegernos de esta interferencia. La verdad más perturbadora que he descubierto en mis décadas de investigación espiritual es que el desplazamiento de las almas no siempre es accidental. Existen entidades, fuerzas conscientes e inteligentes, que se alimentan energéticamente del sufrimiento que produce un alma fuera de su lugar natural. Estas entidades, conocidas en diferentes tradiciones como los cosechadores, parásitos astrales o señores del desvío, han perfeccionado durante milenios el arte de mantener a los espíritus en estados de confusión y desplazamiento crónico. Durante una experiencia de proyección astral particularmente profunda en los desiertos de Atacama, fui testigo de lo que solo puedo describir como una granja de almas perdidas, vastas extensiones del plano astral, donde miles de espíritus desplazados vagaban en círculos eternos, mientras entidades de apariencia reptiliana se alimentaban de las emanaciones de desesperanza que estos seres producían. La visión fue tan perturbadora que tardé meses en procesar completamente lo que había presenciado. Estas fuerzas operan con una sofisticación que desafía nuestra comprensión convencional del mal. No son simplemente destructivas, son inteligentemente parasitarias. Comprenden que un alma completamente destruida no produce energía utilizable, pero un alma desplazada, confundida, eternamente buscando su hogar sin encontrarlo, genera un flujo constante de energía emocional de alta calidad que pueden cosechar indefinidamente. Los antiguos gnósticos conocían estas entidades como arcontes, fuerzas que gobiernan los aspectos ilusorios de la realidad y mantienen a las almas atrapadas en ciclos de sufrimiento innecesario. Los textos de Nag Hammadi describen con precisión escalofriante las técnicas que estos seres utilizan: creación de falsos propósitos de vida, inserción de memorias artificiales que confunden la verdadera identidad del alma y la manipulación de las circunstancias de reencarnación para asegurar que cada nueva vida profundice el desplazamiento en lugar de corregirlo. Pero la sabiduría ancestral también nos legó métodos de protección y liberación que estas fuerzas temen profundamente. La técnica más poderosa que voy a compartir contigo ahora ha sido celosamente guardada por linajes iniciáticos durante más de 5000 años. Se conoce como el sello de los 7 fuegos internos, y su práctica correcta puede no solo proteger un alma del desplazamiento, sino revertir años o incluso décadas de interferencia espiritual. Esta técnica se basa en la activación secuencial de 7 centros energéticos que existen no en el cuerpo físico, sino en lo que los cabalistas llamaban el cuerpo adamantino, la estructura energética imperecedera que contiene la verdadera identidad cósmica del alma. Estos centros, cuando se activan en la secuencia correcta, crean un campo de protección que es literalmente impenetrable para las fuerzas que buscan mantener las almas en desplazamiento. El primer fuego se enciende en la corona de la cabeza, pero no en el chakra corona tradicional, sino en un punto específico que está exactamente 7.3 centímetros por encima del vértex craneal. Se activa visualizando una llama de color violeta dorado que pulsa al ritmo de los latidos del corazón, mientras se entona el mantra Elohim Gibor 7 veces. Esta llama representa la conexión directa con la frecuencia cósmica original del alma. El segundo fuego se enciende en el entrecejo,
pero desplazado 2.1 centímetros hacia arriba del punto tradicional del tercer ojo. La llama aquí es de color índigo plateado y se activa con el mantra Adonai Melech, repetido 9 veces. Este fuego restaura la visión espiritual clara, permitiendo al alma percibir las interferencias sutiles antes de que puedan afectarla. Los maestros tántricos de la antigua Cachemira desarrollaron variaciones de esta técnica que incluían posturas corporales específicas y técnicas respiratorias que amplificaban exponencialmente la efectividad del proceso. Durante mis estudios con un lama tibetano en los Himalayas, aprendí que ciertos sonidos guturales, imposibles de reproducir sin entrenamiento específico, pueden acelerar la activación de estos fuegos internos de días a minutos. El tercer fuego se localiza en la base del esternón, en un punto que los acupunturistas conocen como el Palacio del Alma. Se enciende con una llama verde esmeralda mientras se entona Iachbachet Sabaot 11 veces. Este fuego crea un escudo emocional que impide que las entidades manipulen los sentimientos y estados de ánimo del practicante. Durante mis investigaciones de casos de posesión y exorcismo, he observado que las entidades más sofisticadas evitan la confrontación directa con almas protegidas por estos sellos energéticos. Un sacerdote católico con quien colaboré en Roma me confió que los casos más difíciles de exorcismo involucran invariablemente almas que han sido desplazadas de sus coordenadas espirituales naturales, creando vulnerabilidades que las entidades explotan. Cuando estas almas recuperan su ubicación correcta, las posesiones se resuelven espontáneamente. El cuarto fuego reside en el plexo solar, pero en su aspecto etérico, no físico. Se visualiza como una llama naranja dorada y se activa con Elohim Tsabaot, repetido 13 veces. Este fuego restaura el poder personal auténtico del alma, disolviendo los falsos contratos kármicos que las entidades utilizan para justificar su interferencia. Los antiguos egipcios conocían una versión de esta técnica que incluía el uso de cristales específicos colocados en puntos precisos del cuerpo durante el proceso de activación. He experimentado con estas variaciones y he descubierto que ciertos minerales, particularmente la moldavita y el diamante Herkimer, pueden amplificar la intensidad de los fuegos internos hasta niveles que producen fenómenos físicos observables, cambios en la temperatura corporal, emisión de luz visible y, en casos extremos, levitación temporal. El quinto fuego se ubica en la garganta, específicamente en un punto que está a 1.7 centímetros por debajo de la nuez de Adán. Se activa con una llama azul cristalina y el mantra Elohim cantado 15 veces. Este fuego purifica los canales de comunicación entre el alma y sus guías espirituales auténticos, eliminando las voces falsas que las entidades insertan para desorientar. El sexto fuego arde en el corazón, pero no en el chakra cardíaco tradicional, sino en lo que los sufíes llamaban el corazón secreto, un punto energético que está 3.2 centímetros a la derecha del corazón físico. Se enciende con una llama rosa dorada, mientras se entona Adonai 17 veces. Este fuego es quizás el más poderoso, ya que reconecta al alma con su propósito cósmico original, haciendo imposible que permanezca en estado de desplazamiento. El séptimo y último fuego se localiza en la base de la columna vertebral, pero en una dimensión que trasciende lo físico. Se visualiza como una llama blanca diamantina y se activa con el mantra Eyeh Asher Eyeh, repetido 21 veces. Este fuego ancla todos los otros fuegos, creando un circuito energético completo que es literalmente indestructible. Cuando los 7 fuegos arden simultáneamente, el alma experimenta lo que solo puede describirse como un renacimiento cósmico, la recuperación instantánea de sus coordenadas espirituales verdaderas y la disolución completa de cualquier influencia externa que haya estado causando desplazamiento. Debo advertirte que esta técnica no debe practicarse casualmente. La activación de los 7 fuegos internos puede precipitar cambios de vida dramáticos e irreversibles. Relaciones que no sirven al propósito auténtico del alma se disolverán. Carreras que mantienen el alma en desplazamiento se volverán insostenibles. Incluso ubicaciones geográficas pueden necesitar cambiar para acomodar la nueva frecuencia espiritual. Sin embargo,
Para aquellas almas que han reconocido su estado de desplazamiento y están preparadas para asumir el costo de vivir en total autenticidad cósmica, esta técnica representa la llave dorada hacia la libertad espiritual absoluta. La pregunta final que debes hacerte es esta: ¿estás preparado para descubrir quién eres realmente cuando todas las máscaras del desplazamiento han caído? ¿Tienes el valor de habitar tu verdadero lugar en el cosmos, sin importar cuán diferente sea de la vida que has construido en el exilio espiritual? Si estas preguntas resuenan en lo más profundo de tu ser, si sientes ese reconocimiento visceral que trasciende la lógica, entonces ya sabes que no llegaste a este conocimiento por casualidad. Tu alma está lista para el retorno a casa. Comparte este mensaje con aquellas almas que reconoces como compañeras de viaje en el gran despertar. Suscríbete para continuar recibiendo enseñanzas que pueden transformar no solo tu existencia presente, sino la trayectoria eterna de tu espíritu. Y sobre todo, lleva contigo la certeza de que nunca estás verdaderamente perdido cuando conoces el camino de regreso a tu hogar cósmico. La luz que eres siempre ha estado esperando que recuerdes dónde pertenece verdaderamente.